Entremos en economía. ¿Crees que la economía de Macri, de seguir así, termina en el desastre que pronostica Labaña? Yo creo que la economía está planchada, que a la gente la plata no le alcanza, que el gobierno no termina de entender que es la pyme y el mercado interno lo que mueven la economía argentina. Argentina tiene 80% de su producto que es mercado interno. Entonces es muy atractivo subirse a los aviones para ir a charlar con empresarios de afuera a buscar posibles inversiones. Pero lo primero que tenemos que lograr es que invierta el que está acá, el que genera empleo mañana, el que mueve nuestra economía. El gobierno no termina de ver que más allá de lo lindo y lo sofisticado que puede ser ir a Qatar, necesitamos que se reactiven las pymes del calzado de La Matanza. ¿Qué hubieras hecho distinto vos si hubieras sido presidente en términos económicos este primer año? Mucho. Primero porque el trayecto, porque el trayecto de salida del cepo hubiese sido con un esquema mixto de tipo de cambio precisamente para recuperar competitividad en la balanza comercial, pero mantener precios en la Argentina. Con un desdoblamiento cambiario. Desdoblamiento cambiario. En segundo lugar, porque hubiésemos establecido un seguro de tasa para aumentar la capacidad instalada de la economía argentina. La cantidad de pesos que tiene la economía argentina nos permiten trabajar con un seguro de tasa que le dé crédito a la pyme, que hoy tiene un problema de financiamiento para poder aumentar capacidad instalada. Después porque hay impuestos que yo no hubiese bajado y impuestos que hay que bajar. Y esto, lo que no hacemos o lo que no nos tocó hacer desde el gobierno, pretendemos hacerlo desde el Congreso. Era más importante bajar ganancias que regalarle las retenciones a las mineras. Es más importante bajar ganancias que regalar la extraordinaria y millonaria diferencia que hicieron con las operaciones de dólar futuro muchos empresarios. 11.000 millones de pesos va a recaudar el Estado si les grabamos con un 15% la ganancia que tuvieron. Imagínense de la ganancia que estamos hablando, más de 70.000 millones de pesos. Entonces, el desafío está ahí, el desafío está en recuperar el poder de compra de la gente. El gobierno tiene que entender que cuando la gente tiene plata en el bolsillo, la Argentina funciona mejor. ¿Qué hubieras hecho para bajar la inflación? Ahí hay dos cuestiones. La primera tiene que ver con expectativa inflacionaria y la tasa de interés juega un papel. Y la segunda tiene que ver... O sea, vos decís que la tasa de interés, lejos de contribuir a bajar la inflación, la aumenta. Y sin duda, por una razón muy sencilla. Cuando la expectativa suya de ganar, supongamos que usted tuviera una verdulería, Jorge, o que vos tuvieras una verdulería. A veces me cuesta tratar. Dale, tranquilo. Y la proyección de ganancia del año es un 12% si tomás un empleado más, pones un mostrador más. Sí, o a moneda constante para hacérselo claro al lector, ¿no? Exactamente. Y el banco te dice que te paga el 27%. ¿Vas a ir a buscar la ganancia fácil? No, pero el banco te paga el 27%, por eso nuevamente estamos hablando deflacionadamente, ¿no? Sí, claro. Sería el 12 sobre 27 que tendría que ser la moneda. Exactamente. Pero el 12 sobre 27, en términos de expectativa inflacionaria, es más alto. A ver, lo que vos decís es que aún con una esperanza de tasa de retorno del 10%, si la inflación que se esperaba era el 27%, si la tasa es superior al 37%, la gente va a poner el dinero en intereses en lugar de ser productivo y por lo tanto sería recesivo. Tasa claro, tan alta. ¿Qué es lo que pasó el primer semestre del año? Recesivo, sí. Y con la inflación, a ver, quizás un accordatio termini primero. ¿La inflación es el resultado de un déficit fiscal excesivo? Es el resultado de muchas cosas. La inflación es el resultado de una economía que tiene poca oferta. Hoy inclusive tiene poca oferta, pero con capacidad instalada ociosa. Fíjese qué curioso. Increíble. Entonces, partiendo de la base de que la salida a la problemática de la inflación
y del déficit es a través del crecimiento, tu primer año de gobierno no hubiese podido con el crecimiento solucionar el problema, hubieses aceptado una inflación alta y que la inflación se fuese corrigiendo a lo largo de los años. Es que yo creo que agravó la inflación. No, entiendo, eso entiendo que vos decís que agregó una inflación. Vos hubieras tenido una inflación a lo mejor del 25%. No, porque si uno tiene una rígida política fiscal, si uno crece y controla el gasto, puede ir bajando la inflación. O sea, vos tenías un plan antiinflacionario. Sí, claro, pero digamos, nosotros teníamos un programa bastante completo en materia de inversión, de exportaciones, de mercado interno. ¿Cómo hubiera sido, ¿cómo hubiera sido esa economía? Que lo lideraba el Roberto, además. ¿Cómo hubiera llegado a fin de año? Es contrafáctico y me parece irritante. No, casualmente, digamos, en todas las ciencias políticas, solamente la contrafáctica permite pensar. Sí, pero porque no hay otro análisis que sea de coyuntura. A un año de un nuevo pero ayudaría al lector a entender. Sí. Con ese plan que vos tenías, hubiésemos llegado a esta altura. Dame los 4 o 5 grandes señales de la economía. La inflación sería cuánto, el dólar costaría cuánto, es que y el producto es bruto. Teórico eso. Sí. Pero es que, digamos, esa Pero el teoría, plan de ustedes, ¿a dónde llegaba? Nosotros teníamos una meta de 3 años con inflación un dígito. Y el primer año, decime, Sergio. Es que me parece que es jugar a la lotería y sería irrespetuoso y irresponsable de mi parte. Sí, lo que le puedo decir es... ¿Qué dice Labaña respecto? ¿Qué decía el plan de Labaña respecto de eso? Él esperaba una inflación el primer año de... Esperábamos el sendero en 30 meses para llegar a la inflación un dígito. En 30 meses. Sí. O sea que... Porque lo acompañábamos con medidas para el crecimiento. Seguro de tasa... Te lo pongo de otra manera. ¿La inflación del año 2016 hubiese crecido sobre el año 2015? No, probablemente se hubiese mantenido igual.